y una ordinaria, vimos que sin lugar a dudas el tratamiento que tienen las preferidas es superior, pero vaya uno a saber por qué esas personas han accedido o por qué se les ha permitido acceder a preferidas. Una de ellas podríamos considerar que eran los promotores, otra son los pioneros, son los primeros que han jugado, han apostado todas las acciones, o la otra probablemente porque tienen capital y les dan un tratamiento preferencial. No hay una razón, se dan cuenta que no hay un aspecto determinante, no lo dice el código, tiene razón en particular de por qué puedes elegir preferidas o por qué puedes preferir ordinarias. Accionistas, 268. Calidad de accionistas. Tiene la calidad de accionistas el inscrito en el registro de accionistas de la sociedad y las acciones son nominativas y al tenedor si son al contado. Eso también habíamos visto. Uno era clasificación, no es verdad, de clases de acciones y el otro era tipo de acciones. Derechos del accionista. Son derechos fundamentales del accionista que serán ejercidos conforme a las disposiciones de este código y a las prescripciones de los estatutos. Intervenir en las juntas generales con derecho a voz y voto. Si han pagado y están al día, en este caso, con los montos que les correspondía pagar por las acciones, tienen derecho a voz y voto. Integrar los órganos selectivos de administración y fiscalización interna. Participar en las utilidades sociales, debiendo observarse igualdad de tratamiento para los accionistas de la misma clase. Participar en las mismas condiciones establecidas en el inciso anterior en la distribución de la red social en caso de liquidación. ¿Qué significa liquidación? Estamos cerrando la empresa y por lo tanto, una vez que hemos vendido todos nuestros activos y hemos pagado todos nuestros pasivos, nos tienen que dar, en este caso, o nos van a reembolsar porcentualmente, se llama prorata, por el número de acciones que nosotros tenemos, porcentualmente nos van a devolver el dinero. 5. Gozar de preferencia para la suscripción de nuevas acciones. 6. Impugnar las resoluciones de las juntas generales y del directorio de acuerdo con las disposiciones de este código. No pasa, ahí está. Si tienen alguna duda, creo que esos son los derechos del accionista, creo que están bastante claros. Aquí empezamos a ver cosas muy interesantes. 270, distribución de utilidades y derechos de crédito. El accionista tendrá derecho a pedir que en la Junta General reunida para considerar el balance se delibere sobre la distribución de las utilidades consignadas en dicho documento. Las utilidades se distribuyen en proporción al importe pagado de las acciones. Está clarísimo. La aprobación de la distribución de utilidades por la Junta General de Accionistas confiere al accionista un derecho de crédito para cobrar a la sociedad los dividendos que le correspondan. Los dividendos serán pagados en dinero, salvo que el accionista admita el pago en otros medios. ¿Qué puede pasar en este caso? Hagan de cuenta lo siguiente, y eso habíamos hablado también en derecho del trabajo. Cuando tú trabajas en una empresa, un banco, una aseguradora, o una empresa, y te van a pagar, en este caso, por tus bonos de producción, ¿se acuerdan? En derecho laboral y aquí por las utilidades, te pueden ofrecer lo siguiente, que te den acciones, en este caso, para que tú puedas participar dentro de la sociedad. Creo que es una buena alternativa que te están presentando. ¿Por qué? Porque tú, al ser un funcionario de la empresa, tienes claramente las radiografías del estado financiero de esa empresa. Por lo tanto, el aceptar o rechazar, que es tu prerrogativa, va a ir en función al diagnóstico o a la proyección que tú mismo hayas visto dentro de esa empresa. ¿De acuerdo? No es mala idea. Recuerden que, por lo menos en el largo plazo, las acciones son, sí, siempre te van a rentar mucho más si sabes que la empresa tiene una posición económica sana. Cuota parte, 271. Al liquidarse una sociedad accionista, recibirán su cuota parte del patrimonio en proporción al valor pagado en sus acciones. Un poco lo que hemos dicho anteriormente, ¿qué es lo que habíamos señalado? Señores, vamos a liquidar la empresa, hay un remanente, que ese remanente porcentualmente a las cuotas
o a las acciones y el porcentaje de acciones que nosotros tenemos, vamos a poder recoger o nos van a devolver un dinero. Vamos adelante. Títulos de participación, saltemos eso y vamos a la junta de accionistas. Todo lo que hemos visto hasta este momento era la estructura, cómo se organiza la sociedad, y ahora vamos a ver qué hacen los accionistas. En este caso, cuál es la función, qué es lo que van a llevar adelante dentro de la sociedad. Artículo 283 dice: competencias de las juntas generales. La Junta General de Accionistas, legalmente convocada y reunida, es el máximo organismo que representa la voluntad social y tiene competencia exclusiva para tratar los asuntos previstos en el 285 y 286. El 285 son las juntas ordinarias y el 286 son las extraordinarias. Solamente para recordarles lo que hemos visto en la anterior clase, hemos dicho que a las juntas ordinarias van los accionistas que tienen acciones ordinarias y a las extraordinarias van los que tienen acciones preferidas. Dice: se reunirá en el domicilio social y será presidida por el presidente del directorio o por quien deba hacerlo en casos de impedimento, ausencia o inhabilidad, conforme a lo previsto en los estatutos y en su defecto por la persona designada por la propia Junta. Las resoluciones de las juntas generales son obligatorias para todos los accionistas, aun para ausentes y disidentes, salvo lo señalado en el artículo 302. Vamos a otro comentario. Hemos dicho que las juntas deben ser por lo menos una vez al año. Idealmente hablan de que deberían ser semestrales, pero si no se da esa oportunidad, tiene que ser una vez al año y se debe dar con 7 días hábiles de por lo menos de anticipación. ¿Por qué? Porque lo que necesitas es transparentar y que todos los accionistas sean notificados y que te conste que han sido notificados para que no exista ningún tipo de argumento en el cual puedan manifestar, en este caso, de que no han sido debidamente notificados. Eso te podría afectar las resoluciones que salgan de la Junta y por lo tanto les he dicho que pueden llevar a través de correspondencia epistolar que sea certificada o por un courier que te certifique la entrega de la invitación para participar en la asamblea. Si no puedes, porque vives en el exterior o en el interior, estás enfermo o estás ausente o directamente no quieres ir, puedes nombrar un mandatario, un representante, y ese sujeto va a tener tus instrucciones y va a tener derecho a voto a nombre tuyo si es que se debe tomar alguna decisión. ¿Alguna consulta? ¿Estamos? Listo, vamos adelante. Clases de juntas generales. Las juntas generales son ordinarias y extraordinarias. 285, junta ordinaria y su competencia. La Junta General Ordinaria se reúne con carácter obligatorio por lo menos una vez al año para considerar y resolver los siguientes asuntos. Un previo. Estamos hablando de aquí que aquí hay acciones ordinarias y preferidas. En el caso de que solamente hubiera ordinarias, tanto la temática o la agenda que lleve la ordinaria y la extraordinaria van a ser abordadas por estos accionistas únicos. Vamos, Junta Ordinaria y su competencia. La Junta General Ordinaria se reunirá con carácter obligatorio por lo menos una vez al año para considerar y resolver los siguientes asuntos. 1. La memoria anual, informe de los síndicos, el balance general y el estado de resultados y todo otro asunto relativo a la gestión de la sociedad. Informe de gestión, eso es lo que están diciendo. 2. La distribución de las utilidades, en su caso el tratamiento de las pérdidas. 3. El nombramiento y remoción de los directores y síndicos y en su caso la fijación de remuneración. 4. Las responsabilidades de los directores y síndicos si es que las... ¿Está claro? Eso es lo que hacen o eso es lo que deben tratar con derecho de voz y voto los accionistas que tienen acciones ordinarias. En cambio, la Junta Extraordinaria, esta es mucho más pesada
por sus responsabilidades. Las juntas generales extraordinarias considerarán todos los asuntos que no sean de competencia de las juntas ordinarias y privativamente las siguientes. Una, modificación de los estatutos. Se dan cuenta que esa es una prerrogativa muy importante. Vamos a modificar el estatuto. La otra, emisión de nuevas acciones. ¿Qué significa ello? Son los que van a decidir si hay incremento de capital o no. La otra, emisión de bonos o de ventures. Esto quiero aclararles y es muy interesante. ¿Por qué puedes decidir la emisión de bonos o de ventures? Porque no quieres ampliar más tu sociedad anónima. Porque consideras de que el número de accionistas es suficiente y que probablemente sea lo más adecuado en este caso, al ser una empresa que tiene credibilidad, al ser una empresa que tiene prestigio, al ser una empresa que tiene números en negro y no tiene en rojo, en vez de lanzar acciones al mercado, ¿y por qué no vas a lanzar bonos con una tasa de interés interesante, con la cual tú te vas a poder capitalizar y vas a evitar de esa manera, o vas a evitar de esa forma, de que haya otros nuevos accionistas dentro de tu empresa? ¿Está claro? Se llaman bonos o debentures. Fíjense, la Cervecería Boliviana Nacional, estoy seguro que si lanzara bonos, le iría bien, muy bien, diría. ¿Por qué? Por su prestigio, por lo que sabemos, ¿no es verdad? En ese sentido, no vale la pena de ampliar más el mercado accionario, sino que podemos trabajar de esa manera. 4. El aumento de capital autorizado o reducción o reintegro de capital. La Junta Extraordinaria es la responsable de incrementar o de reducir. 5. La disolución anticipada de la sociedad. La prórroga de la misma, transformación o fusión, nombramiento, remoción y retribución de liquidadores, y finalmente otros que la estructura social, los estatutos señalan. Si ustedes se fijan, la mayor cantidad de responsabilidades, sin lugar a dudas, está dentro de las facultades que tiene la Junta de Accionistas Extraordinarios. Insisto, que si no hubiera diferenciación o discriminación de ordinarias y preferidas, ambas dos agendas van a ser llevadas conjuntamente en la asamblea que tenga la sociedad. Ahora bien, vamos con contenido de la convocatoria, no se interesa. 291. Este artículo es muy interesante y dice: derecho del titular de una sola. Este es primero, el 290. Derecho de accionistas minoritarios. ¿Por qué vale la pena tocar? Para que vean que el sistema legal boliviano no nos ha desamparado a los accionistas minoritarios. Y dice: los accionistas que representen por lo menos el 20% del capital social, si los estatutos no fijaran una representación menor, tendrán derecho a solicitar por escrito en cualquier tiempo la convocatoria a Junta General de Accionistas para tratar exclusivamente los asuntos indicados en su petición. Si los directores o síndicos rehusaran convocar a Junta General o no lo hicieran dentro de los 15 días siguientes al de la recepción de la solicitud, esta se formulará ante la Dirección de Sociedades por Acciones, que hará la convocatoria sin mayor trámite. Presidirá la Junta, en estos casos, el accionista designado en la misma. El sistema judicial boliviano está protegiendo a la minoría. Los que tengan o lleguen hasta un 20% pueden pedir que se convoque una asamblea. Probablemente quienes no van a querer eso, los mayoristas, porque si tenemos el 80%, entenderán que ellos sus intereses probablemente están bien protegidos. Por eso es que, para dar una transparencia y seguridad del sistema judicial boliviano, manifiesta esta posibilidad. El 20%, si se olvidaron o no convocaron a una sesión ordinaria anual que se puede dar porque no quieren tocar la evaluación de los directores o no quieren tocar la evaluación del estado financiero, etcétera, etcétera, ellos van a poder pedir. Si hubiera un rechazo por parte de los directores,
van a quejarse a la oficina, que hemos dicho, a la Dirección de Sociedad por Acciones, para que les obligue y lleven adelante esta. Y miren, este 290, que es de los derechos de accionistas minoritarios, se empata con el derecho del titular de una sola acción, una. Es decir, el 1% o menos. Y dice, el derecho señalado en el artículo anterior podrá también ejercer incluso el titular de una sola acción en cualquiera de los siguientes casos. Si durante más de una gestión anual no se hubiera reunido la Junta General. 2. Si habiéndose celebrado juntas generales, no hubiera tratado los asuntos señalados por los incisos 2 y 3 del 285, que son la distribución de las utilidades o el tratamiento de pérdidas y el nombramiento y remoción de directores y síndicos en caso de la fijación de su remuneración. Por lo tanto, lo que les había adelantado, se pueden estar haciendo los vivos, no les interesa cambiar directorio o no les interesa dar un informe sobre el estado de las cuentas de la sociedad. ¿Listo? Listo. Cuando los directores o síndicos rehusaran hacer la convocatoria o no lo hicieran dentro de los 15 días siguientes ante la presentación de la solicitud y se acrediten los extremos anteriores mediante prueba preconstituida, la Dirección de Sociedades por Acciones convocará Junta General previo traslado a los directores o síndicos. ¿Qué es lo que les va a decir? Señores, ustedes deben llevar adelante una reunión. Les estoy haciendo conocer. ¿Está claro? Miren, una sola acción. ¿Algún comentario? ¿Comentarios? Nada. Listo. Vamos sobre la votación. Votos necesarios dentro de las juntas, 296. Las resoluciones en las juntas ordinarias se tomarán por mayoría absoluta de los votos presentes que no se hayan impedidos de emitirse en relación al asunto sometido a decisión, salvo que los estatutos exijan un mayor número. ¿Qué significa mayoría absoluta? 2/3 partes. ¿Qué significa el 6.6666? ¿De acuerdo? Listo, 66.66666. Primer elemento. Pero incluso pueden las mismas, las que se llaman los mismos accionistas, solicitar para darle un grado mayor de solemnidad o porque es más riguroso y decir no queremos solamente que sea 2/3 partes mayoría absoluta. Y pueden poner 3/4, que sería 75, pueden poner, solamente les digo aleatorio, 6/8, pueden poner 8/10, pueden poner 12/12, lo que ellos decidan. Si quieren tener una mayor participación dentro de los votantes para darle una mayor contundencia a la resolución que están aprobando. Dice, en las extraordinarias, está hablando de las juntas extraordinarias, se tomarán las resoluciones por mayoría absoluta de los votos presentes impedidos de emitirse con relación al asunto sometido a decisión, salvo que los estatutos exijan un mayor número. De la misma manera, las votaciones serán secretas cuando así se lo solicite por lo menos el 10% de las acciones presentadas en la Junta. ¿Está claro? Puede ser 2/3 partes o mucho más de ello. Se llama eso, que les he dicho mucho más de ello, se llama voto cualificado. ¿Quién? ¿Qué organismo tiene voto cualificado? El sistema de la Unión Europea tiene voto cualificado, mientras Naciones Unidas tiene el voto de mayoría absoluta y de simple mayoría. ¿Consultas? ¿Está claro lo que son las juntas o las reuniones ordinarias y extraordinarias? Creo que está bastante claro. He sido bastante explícito en la explicación. Administración y representación, 307. Composición del directorio. La administración de toda sociedad anónima estará a cargo de un directorio compuesto por un mínimo de 3 miembros, accionistas o no, designados por la Junta de Accionistas. Los estatutos pueden señalar un número mayor de directores que no excederá de 12.
¿Qué es lo que te está diciendo? Mínimo 3 directores sobre él, máximo 12. Eso es lo que te está señalando. Te ha dicho que esos directores o esos gerentes pueden ser también, ¿qué? Pueden ser también accionistas. Pero lo que se da en la realidad es que no. Eso es algo muy extraordinario. ¿Por qué? Porque para evitar ese tipo de tensión y de que sea juez y parte uno de los accionistas, prefieren en este caso elegir un tercero independiente, es un profesional asalariado que no tiene o no debería estar involucrado con la sociedad. Entenderán que eso es lo más sano y lo más correcto. ¿Por qué? Porque un accionista que sea director o sea gerente tiene información privilegiada y eso le da una ventaja sobre los demás accionistas. ¿No es verdad? Le da, él sabe el estado de cuentas, verá si te conviene vender sus acciones, él sabe las proyecciones, etcétera, etcétera. Y entonces, para mayor transparencia, sin lugar a dudas que vale la pena lo que acabo de señalar, que esta persona sea independiente. Ok, 308. Designación en forma periódica y revocable. Los directores deben ser designados por la Junta General Ordinaria por un periodo determinado, pudiendo ser reelegidos. Su designación es revocable por la Junta General. En este caso, ¿quién va a proponer? Son los que tienen acciones privilegiadas. ¿Quiénes van a elegir? Los que tienen acciones ordinarias. En ese sentido, se darán cuenta que aquí otra vez puede haber una susceptibilidad de por qué los que tienen acciones privilegiadas han elegido a esta terna o a esta dupla para poder elegir. Ahí puede darse una susceptibilidad y espero que todo sea absolutamente transparente. 310. A. 309. Para desempeñar el cargo de director se precisará la capacidad requerida para ejercer el control. Capacidad pública. Artículo 3. Aptitud legal para adquirir derechos contra obligaciones y poder ejercer. ¿Quiénes están impedidos y prohibidos para ser directores? No pueden ser directores. Los impedidos y prohibidos para ejercer el comercio conforme al artículo 19. Eso ya lo hemos visto hace varios días atrás, pero os voy a recordar. ¿Quiénes eran? Los que habían quebrado. ¿Quiénes eran? Los que habían hecho actos dolosos. ¿Quiénes eran? Los que tenían sanción y no habían cumplido todavía. ¿Quiénes más? En forma temporal, las autoridades públicas que en ejercicio de esas funciones no pueden, porque hay un choque de intereses, no pueden participar como directores. 2. Los que tengan conflicto de intereses. Ahí está, asuntos litigiosos o deudas en mora con la sociedad. ¿Cómo vas a ser director si eres a la vez acreedor o eres deudor de la sociedad? Sería un absurdo, ¿no es verdad? Otra vez entraría una doble moral o una susceptibilidad por ello. 3. En el mismo directorio, los que tengan entre sí parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad inclusive. ¿Qué es esto? Creo que ya lo vimos en algún momento, pero vale la pena. Este es el hijo, hacia abajo, primer grado es, perdón, este es el padre, este es el hijo, este es el abuelo. Primer grado tu hermano, primer grado tu hermano. Ese es el primer grado. Segundo grado, ¿quién sería? En este caso, tu nieto. Aquí tu bisabuelo y aquí tu tataranieto. Y aquí tu tatarabuelo. Aquí serían tus primos hermanos, por parte de madre o por parte, primos hermanos, por parte de madre o parte de padre. En cambio, cuando hablamos de segundo grado en línea política, es esto, puede ser esposo, digamos en este caso, y entonces, ¿quiénes son hasta tu segundo grado? Vamos a ver, primer grado del esposo, en este caso, ¿quién va a ser? La mujer, ¿no es verdad? La mujer. ¿Quién va a ser segundo grado? Los cuñados.
quienes entonces serían en segundo grado, recién los habilitados, probablemente sean los concuñados o los primos de los cuñados, que ese nombre no sé cómo se los primos de los cuñados. ¿Está claro? Otra vez, para darle una transparencia, para que no consideren que hay actos, en este caso, que podrían tener una concomitancia entre ellos. ¿Se dan cuenta que dentro de la administración pública eso debería existir? Eso debería existir, no es ético que de pronto estén entre parientes, entre esposos, entre hermanos dentro de una misma, que se llama una misma institución, pero se da. Se da. Y se sorprenderían, se da más de lo que uno imagina, y no solamente en Bolivia. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Bolivia, por ejemplo, hay dos chicos que son hermanos y están en la Cancillería, o estaban en la Cancillería. Los han liquidado también, pero probablemente vuelvan los dos chicos. Pero antes de eso conocí a dos hermanos hace como 30 años atrás que también están en la Cancillería. Y lo mismo conocí en la Argentina. ¿Por qué les estoy explicando esto? En la Argentina, y uno de ellos era mi amigo, ha sido viceministro de la época de Kirchner. Él se llama Pablo Tetamante, porque los dos entraron al examen de competencia, a la Cancillería. Y entonces decidían muy bien, serían muy capaces, y ambos dos fueron seleccionados para entrar al servicio externo. ¿Está claro? Pero no debería existir eso. Por ejemplo, fíjense en este momento, el señor Lara es presidente innato del Congreso y su señora esposa es diputada, ¿no es verdad? Es diputada. ¿Sí no sabían eso? Es diputada. O sea, por eso jugaban y le decían, ¿y qué le va a decir cuando le dé la palabra? Te doy la palabra a mi amor, querida esposita, o honorable, ¿qué le va a decir? Y jugaban con eso. No debería existir eso. Pero nos hemos acostumbrado. Lo mismo, el Tuto Quiroga, si va a ser presidente, su hermana también era diputada o senadora por Santa Cruz. ¿Se acuerdan? O diputada, creo que era uninominal. Ahí está. Él decía, es mi primera fan, es la que me ayuda. Es seguro, no negamos eso, pero obviamente le genera un poquito de desconfianza. Vamos adelante. Ok, quienes están impedidos, ya hemos dicho, los que en el artículo 19, los que tengan conflictos de intereses, los que tengan parentesco. 4. Los síndicos o personas que ejerzan funciones de fiscalización en la misma. Hemos dicho que los síndicos son electos por los accionistas para que fiscalicen. ¿Por qué no deberían ser directores? Piensen esto, otra vez, tienen información privilegiada. Los han fiscalizado a los anteriores directores y entonces ellos saben, también tienen una radiografía sobre cómo está la empresa. O la otra, ellos saben también si vale la pena o no vale la pena administrar esa empresa, y por eso es que evitan de que vayan a poder acceder al cargo de director. Otra, los funcionarios públicos de competencia y jurisdicción asuntos que se relacionan con el objeto de la sociedad hasta 2 años después del cese de sus funciones. Eso lo habíamos visto. Igual que el 19, señores, yo soy el gerente del que se llama de Laboratorios Vita, me he vuelto ministro de Salud. Una vez que dejo de ser ministro de Salud, te van a evitar de que tú puedas ser un director de Laboratorios Vita, que en este caso es una sociedad. ¿Por qué? Sensibilidad, o sea, para que no el tipo probablemente tenga tan buenos contactos del ministerio que probablemente se genere algún tipo de ganancia, sospecha de que puede ser ilícita. Está saliendo recién, por eso es que le dicen 2 años hasta que se congelen sus vínculos y recién él pueda volver a acceder como director de la sociedad. Y finalmente, los sentenciados por delitos cometidos en la Constitución,
funcionamiento y liquidación de sociedades o por otros delitos. Eso ya lo habíamos visto. ¿Algún comentario? ¿Cómo se elige al presidente, en este caso, del directorio? 313. Si la elección estuviera encomendada al directorio, sus miembros elegirán al presidente por mayoría absoluta de votos, salvo que los estatutos dispongan un número mayor. Mayoría absoluta, 66.66666, o hayan decidido el voto cualificado del que ya hemos hablado anteriormente. Nombramiento de directores por la minoría, 316. Los accionistas minoritarios que representen por lo menos el 20% del capital social con derecho a voto tienen derecho a designar a un tercio de los directores, o en su caso, la proporción inmediatamente inferior a este tercio. Eso está muy bien. Hemos visto que el propio Código Civil mercantil que dice de 3 a 12 gerentes o directores. En este caso, si son 3, la minoría, ese 20% tiene electo un director. Si son 6, serán 2, obviamente, y si son 12, serán 4. ¿Por qué? Para darle un grado de transparencia y equidad en este caso, no solamente por tu participación en el monto o el porcentaje de acciones, sino también en la presencia de accionistas minoritarios dentro de la empresa. Cesación de funciones, 318. Los directores cesarán en el desempeño de su cargo en el momento en que la Junta General resuelva exigirles judicialmente la responsabilidad en que hubieran incurrido. Serán repuestos en sus cargos cuando la autoridad judicial declare improbada la acción ejercitada contra ellos. La Asamblea te ha podido bajar el pulgar, ya no cree en ti como director o como gerente, y entonces te van a suspender. Pero eso no significa que tú te puedas defender, porque lo único que han hecho es sindicarte. La palabra es eso. Sindicarte quiere decir que te están señalando de que tú has tenido una conducta inadecuada o una conducta negativa en la administración, pero no te están culpabilizando. Lo que tú tienes que hacer es demostrar o defenderte entre las autoridades mercantiles, jueces mercantiles, y demostrar si realmente eres culpable o en este caso eres inocente. En ese caso, si la sentencia sabe que eres inocente, te van a tener que reincorporar inmediatamente a tu cargo de gerencia. Y me imagino que los accionistas te van a tener que pedir perdón. No es verdad, porque, insisto, ya les he dicho, todos estos procesos es con pruebas. Tienes que demostrar lo que estás señalando. Nombramiento de directores, creación de funciones, regulación. Los accionistas representan cesación de funciones. Responsabilidad solidaria con los directores anteriores, 322. Asimismo, los directores serán responsables solidarios con los que le antecedieron por las irregularidades en que estos hubieran incurrido, si reconociéndolas no las remediaran o enmendaran poniéndolas en todo caso en conocimiento de los síndicos o de la Junta General. ¿Qué significa esto? Generalmente cuando entra un directorio o una autoridad, esto quiero que les quede claro, lo primero que tienen que hacer es levanta un inventario. El otro día, por ejemplo, algunos amigos de Cancillería, no sé, creo que no eran abogados, se burlaron y dijeron, oye, este canciller, lo primero que está haciendo es levantar un inventario. En realidad se está curando el saco. ¿Por qué? Porque el inventario va a ser un código. Y va a decir, a partir de hoy, 17 de noviembre, fulanito de tal es responsable de esto. Pero si se encontrara algún tipo de anormalidad o algún tipo de duda sobre la administración anterior, con eso ha cortado, porque él solamente está recibiendo a partir de esa fecha. Eso es muy importante y en estos casos es bueno ser desconfiado. ¿Por qué?
lo que acaba de decir, si de pronto tú soslayas ese corte y de pronto les inician un proceso a los directores anteriores y tú lo has aceptado, te estás volviendo responsable solidario de ese directorio. ¿Por qué? Porque lo has aceptado. O sea, no has puesto una observación, no has observado en pocas palabras y decir, señores, esto a mí no me corresponde. Lo estás dando por bien hecho y ahí te vas a frenar. ¿De acuerdo? En este caso, preferible que sean más tranquilos y más cautos. Resoluciones del directorio. Las resoluciones del directorio se adoptarán en reuniones convocadas y realizadas en la forma prevista en los estatutos, debiendo labrarse las actas con las formalidades prescritas en el 301. El presidente, o en su caso el gerente, cuando lo exijan razones de urgencia, podrán adoptar medidas adecuadas en la gestión de los negocios sociales con cargo de ratificación por el directorio de esa reunión. Empezamos a terminar. Fiscalización interna de la sociedad anónima. Ya estamos acá. Síndicos. Ya habíamos adelantado, vamos a leer en la primera parte. Y dice, la fiscalización interna y permanente de la sociedad anónima estará a cargo de uno o más síndicos, accionistas o no, designados por la Junta General, convocados para este fin. Pueden ser reelegidos y su designación revocada por la Junta General. Aquí está. Los accionistas minoritarios tienen derecho a designar síndicos en la forma designada en el 316. Por su 20% tienen uno. No obstante, en caso de ser dos los síndicos, uno de ellos será elegido necesariamente por los accionistas minoritarios. Se elegirá a sí mismo igual número de suplentes. ¿Quién es un síndico? Y hemos dicho que es un fiscalizador. Y otra vez, puede ser accionista o no. Otra vez, creo que es recomendable que no sea accionista. ¿Por qué? Nuevamente, tiene información privilegiada, tiene una ventaja con los otros accionistas. Evitemos esa susceptibilidad. ¿Cuáles son las atribuciones del síndico? 335. Son atribuciones y deberes del síndico sin perjuicio de lo señalado por este código, por los estatutos, lo siguiente. Fiscalizar la administración de la sociedad sin intervenir en la gestión administrativa. Eso ya lo habíamos adelantado. Tú no puedes opinar si están actuando o administrando bien o mal. Tú puedes observar. Y se los transmitirás, obviamente, a los accionistas. 2. Asistir con voz pero sin voto a las reuniones del directorio y en su caso del comité ejecutivo y concurrir necesariamente a las juntas generales de accionistas, a todas las cuales debes citar. 3. Examinar los libros, documentos, estados de cuenta y practicar arqueos y verificación de valores toda vez que lo juzgue conveniente. 4. Verificar la constitución de fianza para el ejercicio del cargo del director, informando a la Junta General sobre irregularidades. Y 5. Revisar el balance general y estado de resultados, debiendo presentar informe escrito a la Junta General ordinaria, dictaminando el contenido de los mismos y de la memoria anual. 6. Convocar a juntas extraordinarias cuando lo juzgue conveniente y a juntas ordinarias especiales cuando confiera o omitiera ser el directorio. 7. Hacer incluir en el orden del día de cualquier junta los asuntos que estimen necesarios. 8. Exigir el cumplimiento de las leyes y reglamentos y resoluciones de la Junta General por parte de los órganos sociales. Supervigilar la liquidación de la sociedad, atender las denuncias que se presenten por escrito por los accionistas y los señalados expresamente por la Junta General de Accionistas. Esas son las funciones del síndico. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Sí. Vamos, aumento y reducción del capital. Ya sé que se están aburriendo, lo estoy viendo ahí atrás, se están aburriendo. ¿Necesita algo? ¿Necesitan algo? ¿No? ¿Está todo claro? Es que los he visto que han debatido
parlamentario? Sí, es que me he perdido uno de los temas. No, tranquilo, por eso, si necesita algo, dígamelo, para eso estoy. Gracias. Aumento y reducción del capital, 343, aumento del capital. Por resolución de la Junta General Extraordinaria se puede aumentar el capital social hasta el límite del capital autorizado, respetando el derecho preferencial de los accionistas señalado en 255. Para el aumento del capital autorizado, deberá observarse el artículo 156. Olvídense, aquí vamos. Aumento del capital, ¿quién tiene que hacer? Si hay acciones preferidas y ordinarias, la Junta Extraordinaria. ¿Quién tiene el privilegio cuando se ha aprobado el incremento de capital? ¿Quién tiene el privilegio de comprar las acciones? Son los accionistas. Si los accionistas en un tiempo determinado no se impuso ese derecho, se va a habilitar para que terceros, extraños obviamente a la sociedad, puedan hacer uso y ser parte ahora como accionistas de la sociedad. ¿De acuerdo? Listo. Eso que les quede un poquito claro. Y vamos a ir también y cerrando con esto. Reducción voluntaria del capital, 352. La reducción del capital social será por resolución de la Junta General Extraordinaria y deberá efectuarse con autorización de la Dirección de Sociedad por Acciones. Lo mismo, señores, hemos decidido reducir nuestro capital por X o Z razón. ¿Cuáles pueden ser esas X o Z razón? Hemos tenido muchas utilidades, tenemos muchos accionistas, hay mucha participación, estamos en exceso, entonces repartamos a nuestros accionistas por una cuota aparte, vamos a devolverles, porque con el monto de capital que tenemos o nos administramos, estamos ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Aquí estamos concluyendo las sociedades anónimas y vamos a ver en general cómo se cierran, cómo se fusionan las sociedades. ¿Algún comentario? La última sociedad que habíamos dicho, quiero que cierre esto un poco escandalosa, ¿no? Sí, está conspirando contra nosotros el viento. ¿Qué dicen ustedes? Está bien fuertecito, ¿no? Ya se ve. Ya está hirviendo, Es el chino. Que termine su ataque de risa y me avisan. ¿Concluyó, señorita? Sí, hay cosas que no se pueden controlar. ¿Estamos? Perfecto. Vamos a ver la última sociedad accidental, que es la sociedad accidental. Y más que leerles esto, les voy a dar una explicación absolutamente práctica, lo que yo he vivido en esto. Pero leamos estos 2 o 3 artículos para que veamos temas. Dice 365, la asociación accidental o de cuentas en participación. Características. Por el contrato de asociación accidental o de cuentas en participación, 2 o más personas toman interés en una o más operaciones determinadas y transitorias a cumplirse mediante aportaciones comunes, llevándose a cabo las operaciones por uno o más o todos los asociados según se convenga en el contrato. Ese tipo de asociación no tiene personalidad jurídica propia y carece de denominación social. Sigamos con este 2. 366. Ausencia de formalidades. La asociación accidental o de cuentas en participación no está sometida a los requisitos que regula la Constitución de las sociedades comerciales, ni requiere de inscripción en registros de comercio.
Su existencia se puede acreditar por todos los medios de prueba. 3. Derechos y obligaciones frente a terceros. Él o los asociados encargados de las operaciones actuarán en su propio nombre. Los terceros adquieren derechos y asumen obligaciones solamente con respecto de dichos asociados, cuya responsabilidad es solidaria e ilimitada. Los asociados no encargados de las operaciones carecen de acción directa contra terceros. Hasta aquí, creo, consentimiento de los asociados. Cuando contando con el consentimiento de los demás asociados, él o los encargados de las operaciones hacen conocer los nombres de estos, todos los asociados quedan obligados ilimitada y solidariamente frente a terceros. Y rendición de cuentas, dice, todo asociado no encargado de las operaciones tiene derecho a pedir la rendición de cuentas de las mismas al término de la asociación accidental o de cuentas en participación. Él o los socios encargados de las operaciones serán liquidadores y rendirán cuentas a los demás asociados. Y 370, sin perjuicio de que el contrato designe al o a los asociados para que ejerzan el control de la gestión, todos los demás tendrán derecho a examinar, inspeccionar, verificar y vigilar las operaciones encomendadas a los asociados encargados de la operación. Ahora pongámoslo en español todo esto. Una sociedad accidental es cuando dos o más personas van a llevar adelante un emprendimiento absolutamente temporal. ¿Qué significa ello? Yo tengo algo y tú tienes algo que podemos coordinar e implementarlo y vamos a consolidar un proyecto que no lo podríamos hacer individualmente, pero una vez que terminemos ese proyecto, yo no quiero tener nada que ver con. En ese sentido les voy a dar el ejemplo de una sociedad accidental que hemos tenido nosotros. Cuando digo nosotros, es decir, mi hermana y yo y nuestros socios accidentales hemos hecho el edificio Vitruvio que está en la 6 de agosto y que se llama Macario Pinto. No sé si lo conocen. Es la calle que sale del Multicine, esa chueca, que va a ir para salir hacia la, ¿qué se llama? Hacia la Sánchez. ¿Qué es lo que se hace en ese momento? Nosotros teníamos, en ese momento, un lote. Teníamos un lote. Entonces los hemos buscado a los constructores y les hemos dicho, ¿les interesa construir? Entonces los constructores nos han dicho, nos interesa construir. ¿Cuánto tienen? Creo que eran 830 y tantos metros. Entonces han calculado y nos han dicho, son 18 pisos. Al lado nuestro había una casita, o un lote, era una casita, que tenía como 220 metros. Y entonces el tiro era, si comprábamos eso, pasas 1000 y ya se vuelve 1000. O sea, puedes construir 20, 25, 30, dependiendo de lo que quieras hacer. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, hagamos lo siguiente. Nosotros ponemos el lote, ustedes van a construir y después de eso vamos a vender. Hemos puesto 50-50 y después nos repartimos las utilidades. Aquí, ¿qué es lo que viene? Nosotros pusimos el lote y entonces ellos compraron ese pedacito. Ya se descontaron parte, ¿me entenderán? Del 50-50. Pero, ¿dónde ganan? Fuera de que van a vender los departamentos, ellos ganan en la construcción. Y para su buen conocimiento, aproximadamente gana una constructora entre 16 y 18% del valor total de la construcción. O sea, es muy interesante. Imagínense, el proyecto era 5.8 millones de dólares. Eso es lo que costaba el proyecto. 5.8 millones de dólares. Sáquenle, entonces, ¿cuánto sería? 5 lo redondearemos.
15%, ¿cuánto es lo que van a ganar ellos? Van a ganar 750,000, ¿estoy equivocado? No, ¿cuánto van a ganar? 750,000 solamente en la construcción. Y fuera de eso van a ganar en la venta de departamentos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que acaba de señalar. Y te dice, no hay formalidades, es un contrato particular. Y ahí pones, esta es una sociedad accidental que a la conclusión del proyecto se disolverá previa a la distribución de las utilidades. ¿Qué dice? Derechos y obligaciones frente a terceros. En este caso, ellos pudieron ser solamente los que se presenten ante la sociedad. ¿Por qué? Porque son los constructores, tienen la oficina y decir, los contratos los vamos a firmar. Nosotros no quisimos eso. ¿Por qué? Porque finalmente se dan cuenta que el lote está en nuestro nombre. ¿No es verdad? Y esa es tu garantía. Entonces firmábamos cruzado. Firmaba uno de ellos y yo firmaba los departamentos. Entonces, ahí también hay un tema. Nos volvimos responsables, solidarios e ilimitados. Ese era el riesgo. En ese sentido, si la empresa quebraba en la construcción, nosotros también nos hubiera jalado y nos hubiera metido un problema. Afortunadamente no fue eso. No fue eso. La construcción se ha concluido y una vez que hemos terminado la construcción, todavía nos deben porque están terminando de hacer el último pago, tenían que hacerlo en octubre, probablemente posterguen un poco hasta noviembre, pero todo está bajo control. Nos entregarán nuestros, ¿qué se llama? Nuestros títulos de propiedad. Tenemos la mejor relación con ellos, ha sido una buena relación, ha sido muy complicada y traumática. Probablemente lo que habíamos pensado ganar no hemos ganado. ¿Por qué? Porque se dio una circunstancia que ustedes van a entender. Vino el COVID. Y entonces nos agarró precisamente en media construcción. Y vino el COVID y se paró por varios meses la construcción. Entonces, eso te quitó. Afortunadamente, no habíamos sacado todavía el crédito, sino que fuimos pagando con preventa, porque como es una zona muy interesante, sorprendentemente, a los 2 meses estaba vendido el 86%. El 86%, pero ahí se detuvo. ¿Por qué? Porque obviamente quedaron las cosas menos atractivas y entonces ahí se paró. En este momento son 86 inmuebles entre oficinas, departamentos, y ¿qué se llama? Y galerías, y deben quedar, faltan por vender unas 2 o 3. Ya les digo, esas eran, si quieren, los patitos peor, y se han detenido. Pero ahí tienes patrimonio, ¿no es verdad? O sea, eso no es un inconveniente, pero obviamente si quieres tener liquidez, tienen que venderlos ellos. ¿Por qué les he dicho tienen que venderlos ellos? Porque les conté que me iniciaron un proceso los hermanos del MAS y entonces yo se los vendí los derechos y las acciones, porque imagínense si anotaban eso. Imagínense si anotaban eso. Probablemente me hubiera pegado un tiro. Con 86 personas, ¿qué haces? ¿Qué les dices? Y creen que los masistas no te hubieran chantajeado. Te hubieran dicho, no, por eso, dan $50,000, dan $100,000, dan un departamento. Afortunadamente lo sacamos unos 10 días antes de que me anoten las cosas. Pero fue un momento muy complicado en mi vida, de verdad, porque lo único que le preguntaba es, ¿ya ha salido? Y me decían, no, ya va a salir este viernes. No ha salido, me han dicho el lunes. Pero la fiscalía ya va a meter la anotación. Era desesperante. Usted se ríe. Se da cuenta que estar en los zapatos de ese momento no era para reírse, era desesperante. ¿De acuerdo? Esa es una sociedad accidental. Listo. Si te he visto, no me acuerdo. Hemos concluido. Qué gusto. Chao.
¿Algún comentario? Voy a hacer un comentario más sobre lo que es o por qué la importancia de las acciones preferidas. ¿Quién quiere tener acciones preferidas? Probablemente el sujeto que quiere administrar la empresa. En cambio, ordinario dice, no, a mí utilidades, venga y páguenme y no me interesa nada. Dependiendo en ese sentido cuál sea tu propósito dentro de la empresa. Y les contaba precisamente a sus compañeros del paralelo una situación muy interesante de un sujeto que ustedes no sé si lo conocen o saben de algo de su historia. Max Fernández. Sí. ¿Alguien más conoce a Max Fernández? ¿Quiere contar, por favor, quién era Max Fernández? Bueno, Max Fernández es el papá de Johnny Fernández, ¿no? Él es Sí. candidato por la UCS, ¿no? Sí, Sí, bueno, él era dueño de la cervecería boliviana, ¿no? Y bueno, o sea, era una persona por muy favor, querida. su Era una compañero persona- está hablando. Bueno, que yo sepa era una persona muy querida por la población, sobre todo era porque era muy populista, ¿no? Justamente con las clases populares. Y lamentablemente falleció en un accidente aéreo. Sí, Max Fernández, para empezar, vale la pena tocar. Los hombres más ricos de Bolivia son quillacolleños. Mucho respeto. La Virgen les da, las piedras de la Virgen del Calvario les da, no sé. Pero les voy a dar 4 nombres o 5 nombres de gente millonaria de Bolivia y ustedes creo que me van a dar la razón. Max Fernández, quillacolleño, los hermanos Valdivia con los que dice que se ha reunido el señor Edman Lara en el Brasil, que le financiaron Evo Morales. ¿Saben cuántos hoteles tienen? 89 en Brasil. Y tienen Casablanca en Santa Cruz, ¿no es verdad? Y deben tener algo bastante más en Bolivia. Quillacolleños. Julio León Prado, ¿saben quién es Julio León Prado? El gerente propietario del Banco Visa, quillacolleño. Gonzalo Sánchez de Lozada, quillacolleño. Y el más importante, Simón Ipatí, quillacolleño. O sea, mucho respeto cuando encuentren a un quillacolleño. Probablemente sea un tipo que o tenga o en el futuro puede tener ese proyecto. Max Fernández era un señor, era un buen señor que trabajó en la cervecería. ¿Puedo contarles? ¿Puedo contarles o no quieren que les cuente? Sí. Es que si empiezan a hablar es que les vale madres. Por eso les estoy preguntando, les estoy pidiendo permiso para contar. Para que vean que soy abogado, tienen derecho. Si no quieren escuchar, se puede marchar. Ok, Max Fernández era un tipo visionario. La gente que lo conoce, y van a ver por qué les estoy contando, no es un cuento por lo de las acciones preferidas. Max Fernández era un tipo visionario. Y este tipo empezó vendiendo cerveza. Pero decían que tenía abarcas, blue jeans y polet. Pero el tipo tuvo una visión. Siendo cochala, siendo quillacolleño, llevaba al oriente y en ese momento la cervecería sacaba una cerveza que se llamaba tropicalizada. Entonces se mantenía más fría o en temperatura en la botella que tenía. Y Max Fernández vendía y compraba acciones de la cerveza. Poco a poco Max Fernández fue creciendo y ampliando su negocio y seguía comprando acciones. En ese momento la gente de la cervecería, que eran alemanes, que eran aristócratas de aquí, dijeron que a Max Fernández ya no deberían vender acciones. Entonces Max Fernández empezó a buscar por otras partes quién te podría comprar. A los blancos o al portador y nominales. Entonces siguió comprando Max Fernández y ganaba. Y en algún momento, dentro de su periplo por la cervecería, incluso tuvo gente dentro de la cervecería que lo ayudaba. Entenderán que esa gente
tiene algún interés o recibe algún tipo de estipendio por hacer eso. De pronto, en una de las asambleas, Max Fernández manifiesta y dice elección de directores y se postula. Y entonces dice, ¿qué? Director, sí, dice yo. ¿Y por qué tú quién? ¿Y por qué lo vas a hacer? Ah, porque tengo la mayoría de acciones. Listo. Lo sacó a los alemanes. Aquí mi compañía salieron de ahí. Max Fernández tomó la cervecería. En ese sentido, cuando Max Fernández toma la cervecería, obviamente la gente sabe cómo es el yunquerío y han podido ver cómo ha llegado un nuevo gobierno y todo el mundo los ve perfectos, es una maravilla. Y el yunquerío es así. Entonces, Max Fernández recibe, obviamente, las felicitaciones de la gente que trabajaba en la cervecería y mucho más de los que lo habían ayudado a que llegue a ser esto, el presidente del directorio de la cervecería. Max Fernández los reúne, creo que a las 24, 48 horas después del festejo, y entonces los tipos van muy contentos. Y adivinen qué, Max Fernández los despide. ¿Por qué los despide? Porque dice, señores, si ustedes hicieron esto, ¿por qué no me van a hacer a mí lo mismo? ¿Saben qué? Les estoy contando porque Max Fernández no era mi bachiller, pero tenía un olfato para hacer los negocios espectaculares. La próxima vez que cuando escuchen hablar de Max Fernández, vean su monumento en la entrada aquí de Quillacollo, sepan que el tipo tenía un olfato. Dice la gente que lo conocía, que tú te acercabas con un buen proyecto a Max Fernández y que te escuchaba y decía, ¿me interesa o no me interesa? Y que le interesaba y le iba bien. Max Fernández, una vez que tiene la cervecería, ¿qué es lo que hace? Hace otra fábrica de cervezas en Santa Cruz, la Paceña de Santa Cruz. Y tenía mucha simpatía también por Oruro. Y hace en Oruro su planta de latas de aluminio para la cerveza. Max Fernández exporta a Miami, Max Fernández exporta a España, Max Fernández crece. ¿Saben qué pasó? Por eso es que la gente no debe olvidarse que han pasado estos 20 años y que aquí ha habido una inclusión social que en ese sentido es para aplaudir. La Confederación de Empresarios Privados nunca quiso meterlo. Igual que a Patiño, los cochabambinos no lo aceptaron de socio del Club Social de Cochabamba, porque los veían menos. ¿Se dan cuenta, Patiño? Hasta casado con una noble, ¿se dan cuenta lo que era Patiño? Quinto hombre más rico del mundo en su tiempo. Pero, oye, hay que ser pues cavernario y cuadrúpedo para mandarte la parte y decir no a estos, los ningunearon. A Max Fernández, de verdad, la Confederación de Empresas Privadas nunca lo aceptó. Y Max Fernández tenía muchísimas plata. ¿Qué pasó con Max Fernández? ¿Dónde empezó su debate? Político. ¿Dónde empezó el debate de Mario Mercado Vaca Guzmán? Los bolivaristas saben, era minero, se metió a hacer alcalde. ¿Dónde empezó el debate de González de Rosado? Político. Espero que el señor Claure deje de hinchar y mejor está haciendo las cosas sin ser político. Por eso les he contado. Max Fernández muere en un accidente. Se estrella su avión, se incendia y muere. Nunca se supo las causas. En Potosí. Y estaba en campaña electoral. Entonces muere. Mario Mercado también muere en un avión. Extrañamente. ¿No es verdad? Entonces, nunca se supo qué pasó. El heredero ya lo conoce, es conocido como el tongo, ¿no es verdad? ¿Y qué hace el tongo? Dilapida y tiene que vender a la Quilmes Argentina, que en realidad responde a una transnacional
¿qué se llama? Una transnacional con sede esa transnacional, su nombre siempre me viene porque es bien difícil, tiene entre otras cervezas, Budweiser y Corona, pues una poderosa, tiene una cantidad de cerveza increíble. ¿Por qué les he contado? Porque Max Fernández quería manejar esta empresa, no quería tener utilidades. Él quería ser el Taita. ¿Llegó a hacer eso? Sí. Y lamentablemente se murió y su hijo hizo esa tontería. ¿Algún comentario? Eso les quería comentar de por qué un tipo bandido, para los negocios, digo, se movió muy bien y obtuvo eso. Otro comentario de Max Fernández, miren, a veces la gente decía, porque era así medio grandote, decían que era tonto. De tonto no tenía nada para haber hecho esa plata sin haber salido siquiera del colegio. Don Max, tengo un problemita. ¿Y de cuánto es tu problemita, hijito? Eso es lo que respondía Max Fernández. Sabía que la gente se acercaba por interés. Sabía que la gente se acercaba por interés. Un tipo interesante. Vale la pena. Lo de Patiño, muchas dosis. Si leen la historia de Patiño, muchas dosis. Pero Simón y Patiño y su hijo Antenor fue el que hizo crecer la fortuna. No es verdad, los Patiño de que terminaron. He conocido todavía algunos de sus descendientes. Uno vive en Londres, trabaja en un banco, otro tiene ¿qué se llama? Canchas de golf en España. Mucha guita. ¿De acuerdo? ¿Comentarios? No, vamos adelante. Ok, entremos a la parte final y veamos la resolución parcial o la disolución de las empresas. Entramos. Artículo 378. ¿Por qué les he contado esto? Porque estaban aburriendo. Estaba pesado. Entonces, para que se relajen un poco. Ok, 378. Causas de disolución. La sociedad se disuelve por las siguientes causas. Una, acuerdo de los socios. Correctísimo, ¿no es verdad? Los socios deciden. Vencimiento del término salvo prórroga o renovación. Se acaba el término. ¿Vamos adelante? No, está bien. Disolvamos la sociedad. O prórroga. Sí, creo que podemos meterle 2 años o 5 años más. O renovación, renovemos. 3. Cumplimiento de la condición a la cual se supeditó su existencia. Hemos cumplido nuestro objetivo. No hay cumplimiento de la condición. Listo. Ya no hay nada más que hacer. 3 empata con el 4. Obtención del objeto para el cual se constituyó por imposibilidad sobreviniente de lograr el mismo. Obtención del objeto. Ya hemos hecho el aeropuerto. ¿Para qué necesitamos más? Ya hemos concluido lo que tenemos que hacer. Vámonos. O la otra. Ya hay una imposibilidad. Nosotros íbamos a hacer este aeropuerto, pero nuestro gallo o nuestro men era del MAS, y a señor del gobierno es imposible que nos adjudique. Imposibilidad. 5. Pérdida de capital conforme se haya estipulado en el contrato constitutivo. Estamos perdiendo, lo liquidaremos antes de entrar a la quiebra. Porque una cosa es liquidarlo, antes es una quiebra técnica, antes de que realmente empiece la quiebra. ¿Listo? La disolución no se dice declaratoria de quiebra, ahí está, salvo la celebración del convenio preventivo o resolutorio, eso que acabo de decir. Fusión, nos vamos a unir con otro. Reducción del número de socios a uno solo, ya no es sociedad, se vuelve ¿qué? Es ilimitada y que solidaria, se la va a asimilar a una sociedad colectiva. No es verdad, ya no es una sociedad anónima, porque la sociedad pide que sean por lo menos 3. A partir de ello, en ese sentido, esas son las causales para la disolución. ¿Algún problema? ¿Algún comentario? ¿Estamos bien? Vas adelante. Prórroga de la sociedad, y hemos dicho, eso se da
Generalmente los contratos es hecho que no son por un tiempo indefinido y se puede dar cada 5 años, cada 3 años para la prórroga, dependiendo del interés que tengan los accionistas o los socios en una SRL. Liquidación 384. Liquidación y personalidad jurídica. Disuelta la sociedad, se procederá a su liquidación. La sociedad de liquidación mantiene su personalidad jurídica para este solo fin. ¿Qué significa? El momento en que hayamos liquidado la empresa, se acabó también la razón social. Durante la liquidación son aplicables las normas pertinentes al tipo de sociedad de que se trata. ¿Listo? Nombramiento de liquidadores, que no nos interesa, balances, nada de esto. Hemos visto disolución, hemos visto liquidación, vamos a ver una transformación. Artículo 398. Concepto. Una sociedad puede transformarse adoptando cualquier otro tipo previsto en este código. Con la transformación no se disuelve la sociedad, ni se alteran sus derechos y obligaciones. ¿Qué significa esto? Si nosotros éramos una sociedad, en este caso colectiva, y hemos pasado a ser una sociedad anónima, todos los derechos y obligaciones ilimitados y universales que teníamos y solidarios tienen que ser concluidos así. No porque hemos pasado a una SRL o a una sociedad anónima, vas a decir, no, esto es solamente limitado hasta lo que está aportado. ¿Se entiende? Una vez que hayas liquidado a todos tus acreedores, a todos tus deudores, ahora sí puedes adoptar la nueva figura de la sociedad que has transformado. 399. Responsabilidad anterior de los socios. La responsabilidad, ahí está, ilimitada y solidaria de los socios existentes bajo el tipo anterior de sociedad no se modifica con la transformación, salvo que los acreedores la consientan. ¿Qué significa el consentimiento? Se presume si el acreedor, luego de notificado personalmente, no se opone a la transformación dentro de los 30 días siguientes, y 2, si el acreedor contrata con la sociedad después de haberse producido la transformación. ¿Qué significa esto? Hay un reconocimiento implícito cuando, en este caso, los acreedores, sabiendo que tú te estás transformando, te aceptan. Pero en este caso, si te has pasado de ilimitado y solidario a responsabilidad limitada, te la han aceptado. ¿Por qué se puede dar eso? Porque tenemos una relación muy cercana y hay una confianza. Entonces sabes que no te van a pagar. Y la segunda, el acreedor incluso contrata con la sociedad después de haberse producido la transformación. O sea, sigo contratando a pesar de que no me has terminado de pagar bajo el otro formato las deudas previas que existen. Responsabilidad ilimitada de los socios, 400. La responsabilidad ilimitada asumida por los socios bajo el nuevo tipo de sociedad se extiende a las obligaciones sociales anteriores a la transformación. ¿Listo? Transformación. Fusión. Artículo 405. Concepto. Existe fusión, dice, cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva, o cuando una de ellas incorpora a otra u otras que se disuelven sin liquidarse. La nueva sociedad creada o la incorporante adquirirá los derechos y obligaciones de las disueltas al producirse la transferencia total de sus respectivos patrimonios como consecuencia del convenio definitivo de fusión. El ejemplo más claro, Banco Mercantil Santa Cruz. Antes era Banco Mercantil y el otro era Banco de Santa Cruz. Se han fusionado, ahí está, los dos. Si ustedes se fijan, no se han absorbido, se han fusionado y han puesto el porcentaje que les corresponde. Otro ejemplo más joven, el Banco Mercantil Santa Cruz, pero este no se ha fusionado, se lo ha absorbido. ¿Qué? Caja de Crédito Los Ángeles. ¿Se acuerdan que había? Y se los ha comido. No es verdad, se los ha morfado. En ese sentido, ahí están las dos que se les puedo dar. Una, se fusionaron, se respetaron, se equilibraron, negociaron. En cambio,
esta caja de crédito Los Andes, se la ha absorbido directamente el Banco Mercantil Santa Cruz y ha desaparecido. ¿Algún comentario? ¿Listo? Empecemos a cerrar. Sociedad constituida en el extranjero. ¿Qué es una sociedad constituida en el extranjero? 413. Es una norma de derecho internacional privado. Les estoy adelantando para que, si tengo el placer de ser su docente de aquí a 2 semestres de derecho internacional, se acuerden de que esta es una norma de derecho internacional privado. Y dice, 413, la sociedad constituida en el extranjero, conforme a las leyes del lugar de su constitución, se rige por esas disposiciones en cuanto a su forma y existencia legal para desarrollar actividades en Bolivia. Legal. Para desarrollar actividades en Bolivia, se le reconocerá capacidad jurídica, quedando sujeta a las normas de este código y demás leyes de la República. Sociedad como objeto principal en la República, 414. La sociedad constituida en el extranjero que tenga en el país el objeto principal de su explotación comercial o industrial se reputa como sociedad local a los efectos de esa explotación, de su funcionamiento, control, fiscalización y liquidación de sus cobros en Bolivia, y en su caso para la cancelación de su personalidad pública. Voy a quedarme aquí porque les voy a contar la próxima clase el trámite que se hace para el reconocimiento de estas empresas extranjeras dentro de Bolivia. Entonces eso nos va a llevar unos 10 minutos y yo sé que de aquí a 3 minutos van a empezar a cerrar sus cases y sus computadoras. ¿Estamos? ¿Comentarios? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Apis? Listo. Entonces el miércoles, por favor, vamos a revisar. Necesito tiempo porque son un buen número. Y entonces tengo que mostrarles y explicarles qué hemos hecho con estos colegas que necesitan ir al reclutamiento. ¿De acuerdo? Han quedado muy serios. ¿Qué ha pasado? La fusión los ha dejado enloquecidos. ¿Preguntitas? No. ¿No? ¿Preguntas? ¿Cero?